La paz de Dios, hermanos, sea con ustedes. En este día nos gozamos de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, que nos están viendo a través de esta transmisión y que están en sus hogares, disponiendo su corazón para también recibir palabra de Dios, que aunque no podamos estar aquí en el templo, ustedes sigan teniendo el anhelo de recibir palabra de Dios. Vamos a comenzar este culto, hermanos, con una oración, poniendo en las manos de Dios la alabanza y que Dios llene este lugar con su presencia, pero que también llene su presencia sus hogares ahí donde ustedes están. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, estamos aquí, bendito Padre, anhelando más de ti, bendito Dios, agradeciendo porque nos permites un día más estar aquí recibiendo tu palabra, bendito Padre, anhelando, bendito Dios, ser que tú seas exaltado, bendito Padre, que tú seas alabado, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, de recibir todo honor, bendito Padre, porque tú no nos has dejado a pesar de cómo están las cosas aquí en la tierra, bendito Dios, porque tu amor es perfecto, porque tu misericordia es infinita, bendito Dios, porque a pesar de que los días no son buenos, bendito Padre, tenemos la certeza de que todo está en tus manos, que nada se sale de tu control, bendito Dios, y que tú, bendito Padre, especialmente tienes cuidado de tus hijos, bendito Dios. Te pedimos este día, bendito Padre, que tú visites los hogares de cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión y que puedan sentir, bendito Padre, aunque sea a la distancia, tu presencia, bendito Dios, porque no hay impedimento para ti, bendito Padre, ni cuatro paredes, ni pandemia, ni nada, bendito Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso, bendito Padre, y a ti nada te detiene, bendito Dios, para que te podamos sentir y podamos aprender de tu palabra, bendito Dios. Te pedimos también, bendito Padre, que tomes con agrado la alabanza del día de hoy, bendito Dios, que sea dulce para tus oídos, bendito Padre, y que los hermanos en la casa también puedan alabarte, bendito Padre, que no haya un problema, bendito Dios, que todo sea digno, bendito Dios, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza, bendito Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y les invito a que hagamos una lectura, hermanos, en Salmo 63, del 1 al 4. Dice así su palabra: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. No hay nada que nos impida alabar, ninguna situación no tiene ningún poder para que nosotros dejemos de alabar y glorificar su nombre, hermanos. Y así dejo el lugar a nuestros hermanos de la música para que ministren esta alabanza y que podamos darle la honra y la gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta hora yo les invito que desde sus hogares también nos acompañen para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestros himnarios en el número 262. Es el himno 262 en negro fango. Por
Efesios 1, que se titula Que mi vida entera esté. Demos a Dios gracias por estos momentos de alabanza. Y ahora los invito, hermanos de su casa, nos acompañen a hacer esta oración para poner esta escuela dominical en las manos de Dios, así como la vida de la hermana Brenda, para que sea instrumento en sus manos de Dios y recibamos su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, estamos aquí, bendito Padre, hablando más y más de ti, Dios. Hemos cedido en esta situación, no está viviendo, bendito Dios. Necesitamos palabras de consuelo, palabras de esperanza, bendito Padre. Permite, bendito Dios, los que templos, Dios, tu iglesia tenga sus corazones abiertos a recibir tu palabra, bendito Dios. Que tu iglesia se enfoque más, bendito Padre, en el Creador que en las situaciones de lo que está pasando en este mundo. Toma la vida de la hermana Brenda, bendito Padre, que sea instrumento en tus manos para que podamos aprender más de ti, bendito Dios, que ahí en nuestras casas podamos recibir tu palabra, bendito Padre, y seamos, bendito Dios, bendecidos y tengamos más conocimiento en ti, bendito Padre, pero que también, bendito Dios, recibamos esperanza y fe, bendito Padre. Toma este lugar, toma la vida de la hermana Brenda y de los que están recibiendo por medio de esta transmisión tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y así dejo el lugar a la hermana Brenda. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en este día en el cual el Señor nos permite estar delante de su presencia una vez más. Yo les invito, vamos a considerar la palabra de Dios en esta mañana y vamos a abrir la palabra de Dios en
la carta a los Efesios, su capítulo número 4, su verso número 13. Vamos a hacer la lectura de esta porción de la palabra de Dios, porque el día de hoy nos toca hacer un breve estudio de la carta a los Efesios. Y pues por ello en esta ocasión esa será nuestra base bíblica, aunque haremos un breve estudio de toda la carta a los Efesios. No lo hacemos de manera extensa, hermanos, porque no alcanzaría el tiempo, tenemos poco tiempo para realizarlo, pero vamos a hacer un breve bosquejo, ¿sale? Entonces, dice así la palabra de Dios, carta a los Efesios, capítulo número 4, verso número 13. Dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues bien, en esta hora vamos a dar inicio con este estudio y para ello pues primero tenemos que tener nuestras verdades, que están basadas en la Escritura, y una es la verdad bíblica y otra es la verdad bíblica aplicada, que es la referente a lo que tenemos que poner en práctica. ¿Sí? Dice así: la verdad bíblica nos enseña que la iglesia debe llegar a un pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, esta parte bíblica nos dice hasta dónde tienes que llegar. La verdad bíblica aplicada nos dice cómo deberíamos de hacerlo. Pues bien, solo cimentados en la palabra de Dios podremos lograr la madurez necesaria que se requiere para alcanzar la unidad de la fe. La carta a los Efesios fue escrita, ahorita vamos a ver en la introducción, que fue escrita con un propósito. Y antes de entrar a ello, pues tenemos que hablar de que esta carta desarrolla de manera profunda y sublime la cuestión de la enseñanza, pero en temas muy particulares. Ahorita que vayamos revisándolo vamos a ir viendo cuáles. Algunos autores dicen que esta carta podría ser llamada la epístola del tercer cielo de Pablo. ¿Por qué? Porque se remonta desde las ruinas y nos lleva hasta una cima. Es decir, nos va recordando de dónde venimos, cómo fue que llegamos ahí y cómo es que tenemos un lugar muy especial. Y dentro de esto, dice aquí nuestra escuela dominical, que Dios nos invita a subir paso a paso hasta que lleguemos al punto más elevado. Por eso, el texto bíblico que leíamos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A eso se refiere esta parte y por eso se cree que nos lleva desde lo más abajo y nos levanta para mostrarnos cómo es que Dios puede tratar con nosotros y cambiar nuestra vida. Pues bien, es una exposición doctrinal. En toda esta parte de la carta a los Efesios, Pablo reúne bajo el dominio de Cristo todas las cosas y en específico trata de mostrarnos la unidad entre los judíos y el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque en esta parte de la carta a los Efesios nos dice que somos un cuerpo en Cristo y que hemos sido llamados con un propósito para este tiempo y para la eternidad. Por eso la carta a los Efesios es tan especial. Ahorita que empecemos a ver, se van a percatar de que hay detalles que son muy interesantes dentro de la carta a los Efesios. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es la parte del conocimiento bíblico, es decir, esos pequeños datos que no podemos pasar por alto para el estudio de la carta a los Efesios. Lo primero, ¿quién, cuándo y dónde se escribió? ¿Quién le escribió? Se considera al autor de la carta a los Efesios al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el capítulo número 1, el verso número 1, nos habla de que es Pablo el que hace esta salutación. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí ya nos dice, ¿quién le escribe? Pablo. ¿A quiénes? Pues a los que estaban en la iglesia de Éfeso. Y aquí hay una situación que queremos como hacer un pequeño asterisco, un pequeño paréntesis, porque algunas personas comentan o algunos escritores dicen que a lo mejor no pudo haber sido él porque carece de algunas características propias de cuando escribe Pablo, como cuáles. Las salutaciones personales. Todas las cartas de Pablo siempre empieza a hablar y empieza a saludar de manera personal a los congregantes que están dentro de la iglesia. En este caso no sucede así, pero se le atribuye a él porque en el primer verso lo narra, ¿no? Pablo, apóstol, a quién le está escribiendo. Después vemos en el capítulo número 3 de la carta a los Efesios también, en el verso número 1, nuevamente dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nuevamente se adjudica la escritura al apóstol Pablo. Y aquí voy a leer esta parte porque dice, falta en el papiro más antiguo que contiene el epistolario paulino. ¿Cuál papiro? Pues el papiro 46 de alrededor del año 200. También hay quienes han interpelado la ausencia de las habituales salutaciones personales y la similitud verbal en mucha parte con Colosenses. Y aquí hay varios textos donde está la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Solo vamos a leer dos por cuestiones del tiempo. Dice la carta a los Efesios, el capítulo número 6, en sus versos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Esa cita se encuentra en la carta a los Efesios. Pero si nosotros vamos a la carta a los Colosenses, en su capítulo número 4, y su verso número 7 y verso número 8 dice así, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Hay una comparación entre lo que dice la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Vamos a leer otra, ¿sale? Carta a los Efesios, capítulo número 1, verso número 7. Dice así la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora veamos cómo es que está escrito en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo número 1, verso número 14. Dice de la siguiente manera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si se percata, amado hermano, amigo, es prácticamente el mismo texto, solo con distintas palabras, y así podríamos ir haciendo una comparación de distintos textos que se encuentran en la carta a los Efesios y que de alguna manera están también en la carta a los Colosenses. Y estos dicen que esas serían como unas razones, pero realmente podemos ver que es prácticamente lo mismo. ¿Dónde estaba o dónde se encuentra Éfeso? Bueno, Éfeso actualmente se encuentra en lo que es Turquía y Éfeso era una ciudad que se encontraba muy conocida por la cuestión comercial, pero ahorita vamos a ver algunos otros detalles por qué es tan importante esta carta. Aquí vemos que el hecho de ver la carta y de que falten algunas salutaciones o algunas cuestiones que mencionan es porque se considera o se cree que esta carta podría ser una carta circular. ¿Qué es eso? ¿Que tenía una forma de círculo? No, se refiere al hecho de que andaba de iglesia en iglesia. Había sido escrita para que se leyera en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Tiatira y que se fuera rolando. Quizá por eso es que se considera que Pablo la escribiera casi al mismo tiempo que la carta a los Colosenses. Fecha, más o menos se considera que fue alrededor del año 60, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, en su primera vez que estuvo ahí. Y vamos a ver la palabra de Dios.
Carta a los Efesios, capítulo número 3, verso 1. Nuevamente leemos esta porción y dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y después en el 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hasta aquí, la primera parte que vemos es quién le escribió, cuándo y dónde. ¿Quién le escribió? El apóstol Pablo. ¿Dónde? En Éfeso, que actualmente está en Turquía. ¿Y cuándo? Alrededor del año 60, cuando él estaba encarcelado. Pues bien, ahora vamos a hablar acerca, ahí pueden ver arribita hay un mapa y abajo hay una imagen de una diosa, que es algo importante que en esta hora tenemos como que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Éfeso era una ciudad muy importante al occidente de Asia Menor, que volvemos al punto, ahora es Turquía. Y era una intersección de todas las áreas comerciales, por ahí pasaban. Era un cruce, un camino por donde pasaban las rutas comerciales. Por lo tanto, se convirtió en un gran centro comercial. Pero tenía otra característica. ¿Cuál es? En la ciudad de Éfeso estaba un gran templo dedicado a la diosa romana Diana, o en griego era conocida como Artemisa. Esta diosa era muy importante en aquellos tiempos. Vamos a la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo número 19, versos del 23 al 31. Dice así la palabra de Dios: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Si se dan cuenta, en esta ocasión se armó todo un alboroto porque decían que los dioses hechos de manos pues no eran Dios y que estaba en peligro la reputación de la gran diosa Diana, que era venerada en toda Asia y el mundo entero. Por eso es tan importante esta parte, porque allí en Éfeso era donde estaba este templo y acudían muchas personas para llegar a escuchar y a conocer a esta diosa. Vamos a lo siguiente. Más allá de esto, de que número 1, era una ruta comercial y era importante Éfeso, estaba el gran templo de la diosa Diana. El tercer punto, que es crucial, es que Éfeso se convierte en el lugar de base para Pablo para empezar a hacer un trabajo misionero que se extiende alrededor de toda Asia y nos lleva a que ahí crezca una iglesia floreciente, fuerte y grande. Esto hace que la ciudad de Éfeso sea una ciudad muy importante. Posteriormente volvemos a ver esta
iglesia, pero ahora en Apocalipsis, con una condición diferente. Primero, vemos que Pablo ahí hace su base y de ahí empieza todo un trabajo misionero que se extiende a toda Asia. Posteriormente, vemos que a esta iglesia Dios le llama o le exhorta a través del libro de Apocalipsis. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versos del 1 al 7. No olviden ninguno de estos datos porque son muy importantes. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí vemos cómo el Señor exalta esta parte de la iglesia de Éfeso. Verso número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vemos precisamente esta parte de la iglesia floreciente, cómo el Señor reconoce que era una iglesia que había trabajado arduamente. Pero les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y les dice, por tanto, mira, recuerda de dónde has caído. No le dice a dónde has caído, es de dónde. Por eso la carta a los Efesios tiene esta parte, ¿no? Donde nos habla de cómo es que vamos creciendo paso a paso y podemos llegar a una plenitud de vida en Cristo. Y aquí les dice el Señor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Que esto todavía para nosotros hoy en la iglesia puede llegar a aplicar en muchos momentos. Cuando desmayamos, cuando de repente queremos dejar las cosas, el Señor nos diría, recuerda de dónde has caído, de dónde el Señor te puso, no tú. El Señor te puso en un lugar especial, privilegiado. Y por eso la carta a los Efesios es muy importante. ¿Cuál es el mensaje teológico que nos da? Pues bien, les quiero mencionar que la carta a los Efesios, conforme a algunos estudiosos, prácticamente está dividida en 2 partes. Se le conoce por triadas. La primera triada se conoce como una parte doctrinal y la segunda es una triada práctica. ¿Qué es esto? Pues bueno, dentro de la parte doctrinal, Pablo expone la grandeza y la gloria del llamamiento cristiano. Capítulos del 1 al 3. En la segunda parte nos habla, a partir del capítulo 4 al capítulo número 6, nos habla de la práctica que debe de tener en la vida el cristiano. Vamos a ver primero el mensaje teológico. A diferencia de otras cartas, en la carta a los Efesios no se trata ningún error o herejía en particular. Si ustedes recuerdan algunas otras cartas, nos habla de cómo exhorta sobre algún tema en particular. La carta a los Efesios no. Lo primero es que nos habla de ese llamamiento santo. Y nos dice en particular que nos elevemos a la más alta dignidad. Y surge el cuadro de la iglesia. Es algo maravilloso ver cómo Pablo nos dice que nos elevemos, que vayamos detrás de una vida plena en Cristo. Y nos invita a imitar tanto el carácter de Dios, usando la armadura de Dios, peleando las batallas de Dios, perdonando como Dios nos perdona
y educando como Dios nos educa. Todo esto para tener la plenitud de vida en Cristo. Y de una manera resumida podríamos decir que la iglesia es escogida, es redimida y unida en Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe de andar en unidad y en novedad de vida. ¿Para qué? Para que, tomados de la mano de Dios, podamos vivir de manera plena. Vamos a ver. Pablo nos explica estos objetivos dentro de la iglesia y nos muestra los pasos para este cumplimiento. Primero, tengo que mencionarles que la carta a los Efesios fue escrita porque había dos peligros que la amenazaban. ¿Cuáles? ¿A qué nos referimos con peligros? ¿Qué es eso? Pues bien, estando en un lugar tan importante como era una ruta comercial donde pasaba mucha gente de muchos lados, la iglesia de Éfeso tenía, número 1, la tentación de sumergirse a las tentaciones paganas. Y había un gran problema porque no había unidad entre el pueblo judío y los gentiles. Para contrarrestar estos peligros, Pablo expone la santidad del llamamiento cristiano y lo contrasta con la condición pecaminosa del ser humano. Para el segundo, Pablo presenta al Señor Jesucristo como el que viene a traer paz y la unidad entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Vamos a verlo. En primer lugar, Pablo nos presenta y nos dice que Dios nos ha reconciliado con Él como acto de gracia. No porque nosotros lo merezcamos, no porque usted y yo seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y sin Él, nosotros no podemos ni somos nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo muestra esta parte y dice, a ver, lo primero que tienes que recordar tú es que Dios nos ha reconciliado con Él a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo. ¿Qué más? En segundo lugar, ya que reconocemos que hemos sido reconciliados, hay algo que no debes de perder de vista. Tienes que reconciliarte con Dios y con los que están a tu alrededor. Vamos a la palabra de Dios, carta a los Efesios, capítulo número 2, versos del 11 al 22. En esta parte, la palabra de Dios es muy explícita y nos dice, acuérdate, o sea, Dios ya te reconcilió, tú te tienes que reconciliar con los otros. No es posible que estando en Cristo sigas arrastrando todas esas cosas que no te benefician ni te dejan crecer. Dice así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la parte donde nos muestra que sin Cristo no tenemos nada. Dice sin esperanza. La gente que no conoce al Señor llega a estar desesperado, que significa sin esperanza. Pero cuando venimos al Señor, dice así el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca.
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si se percatan, esta parte de la Escritura nos dice, mira cómo estabas antes, pero ahora que has venido al conocimiento de Dios, tienes una vida diferente, dejando atrás las enemistades, dejando atrás esas cosas que son las diferencias que en ocasiones generan conflictos, porque ahora somos un cuerpo. Y dice aquí que deberíamos estar bien coordinados para crecer, para abundar en buenas obras, para ser cada día más semejantes a Cristo. Esto se puede considerar que era un misterio que no había sido revelado antes. No se veía así, siempre era como muy clara la división entre judíos y gentiles. Y viene Pablo y nos dice, antes, cuando estábamos sin Cristo, había eso, pero ahora que estamos en Cristo, ya somos una unidad, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí en el capítulo 3, verso del 1 al 6, solo quiero que lo leamos, la parte del número 6, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Copartícipes. Ya no estaba esa diferencia tan marcada y Pablo la hace ver. Y vamos a lo siguiente. Dentro del bosquejo, si ustedes recuerdan, hace un momento les dije que está dividida prácticamente en dos triplas, es decir, en dos partes de capítulos de 3. ¿Sale? La primera parte la vamos a ver ahorita y es una parte doctrinal. Aquí, de hecho, los subtítulos que se encuentran dentro de la carta a los Efesios nos va llevando de cómo debe de ser. Primero, esto es conforme a lo que marca un autor que es el doctor Riley en su libro Efesios, la epístola triple. Vamos a ver. Primero, hay una sección doctrinal que es del capítulo número 1 al capítulo número 3. ¿Qué se aborda en esta parte? Pues bueno, está la fuente de nuestra salvación, que es del capítulo 1, verso 1 al 18. Segundo, está la triple manifestación del poder de Dios. Y tercero, una declaración respecto a Pablo. Si nosotros hacemos el análisis de estos capítulos, van a poder observar que número 1, la triple fuente de nuestra salvación. Pues bien, aquí prácticamente va a hablar de 3 cosas. Primera, la predestinación por el Padre, quien nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos sin mancha ni arruga. Ahí está la primera. Segunda, en esta fuente triple de la salvación es la redención por el Hijo, por medio del cual nos ha dado conocimiento del plan eterno de Dios para el universo y una herencia eterna. Punto número 3 de esa primera triple, el sello por el Espíritu, que son las arras o es el primer pago de la redención completa que será nuestra en el futuro, o sea, no para ahorita, sino que vemos hacia allá. Pablo anuncia una oración o pronuncia una oración para que los efesios puedan tener un conocimiento aún más profundo y cabal del privilegio y poder de su salvación. Todo esto lo vemos en el capítulo 1, del verso 1 hasta el 18. Ustedes lo van a poder ir revisando posteriormente. Después, la triple manifestación del poder de Dios, ¿ahí de qué habla? También habla de 3 cosas. ¿Cuáles son? Cosas maravillosas. La primera, el poder de Dios manifestado con relación a Cristo. ¿En qué? En la ascensión
en la resurrección y la exaltación. Maravilloso nuestro Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sin Cristo no hay nada, la vida no tiene sentido. Segunda, su poder fue manifestado con relación al individuo de las 3 maneras siguientes: resurrección espiritual, ascensión espiritual y poder para hacer buenas obras y demostrar la gracia de Dios por toda la eternidad. Esto es increíble porque podemos ver cómo Dios en esa manifestación de su poder nos lleva a ver que Él tiene toda la autoridad y su omnipotencia nos puede ayudar a sobrellevar todas las situaciones porque Él ya lo hizo. Y por último, su poder manifestado con relación a la humanidad entera y cubre 3 clases. ¿Cuáles? Pues los gentiles, los judíos y por último, la iglesia de Dios. Si se fijan, cada uno de ellos lo vamos a ir dividiendo en 3 y esos 3 se dividen en 3 porque por eso se conoce como la triple. Cada cosa que nos va enseñando el apóstol Pablo nos la va dividiendo en 3 partes. La última, la triple declaración respecto a Pablo. Pues bien, en esta triple declaración, número 1, nos muestra a Pablo predicar el misterio del Evangelio. Número 2, nos muestra la oración de Pablo. Y número 3, nos muestra la alabanza que realiza Pablo dirigida hacia el Señor en sus versos 20 al 21 del capítulo número 3. Hasta aquí hemos visto solamente la parte doctrinal. Alguien me podría decir, es que vamos muy rápido, no lo alcanzamos a ver. La carta a los Efesios es muy cortita, solo son 6 capítulos y podemos irla analizando poco a poco. Para efectos de lo que tenemos que realizar el día de hoy, pues no tenemos mucho tiempo, pero vamos a la sección práctica. ¿Qué nos enseña ahí Pablo en la carta a los Efesios? Pues bien, lo primero, hay una triple exhortación a toda la iglesia. ¿A qué es esto? Primero, nos exhorta a la unidad y nos muestra las cualidades esenciales. ¿Cuáles serían para manejar la unidad? Pues primero, mansedumbre. Segundo, humildad. Tercero, paciencia. Y la cuarta cualidad que debemos de tener para estar dentro de la iglesia es tolerancia. Mansedumbre, humildad, paciencia y tolerancia. Esas son las características que debería mostrar la iglesia para tener unidad. Y después, ¿cómo le hacemos para producir la unidad? O sea, ya quiero desarrollar las características, quiero ser manso, quiero ser humilde. Le estoy rogando al Señor paciencia, le estoy rogando tolerancia. ¿Cómo? Pues bien, en la carta a los Efesios, en su capítulo número 4, en sus versos del 7 al 16 es, ¿cómo la logramos? Pues a través del uso de los dones y por medio del ministerio. Dios nos ha dotado de dones. El Señor usa a la persona que tiene un corazón dispuesto, no a aquel que es soberbio o altanero o que se siente autosuficiente. Dios usa a la persona que tiene disposición y el Señor lo capacita. Si dentro de la iglesia somos mansos, humildes, pacientes, tolerantes y pongo lo que soy al servicio del Señor, vamos a lograr la unidad. Esa es la triple exhortación que se hace a la iglesia. Segundo, hace una exhortación para vivir una vida nueva. En esta parte habla la iglesia, es parte de esta exhortación que se hace y les dice, cambia
Eres un hombre nuevo porque Cristo te redimió. Cuando Cristo viene, transforma todas las cosas feas que tenemos y las hace nuevas para honra y gloria de su santo nombre. Desecha al viejo hombre, déjalo atrás. No vuelvas a él, no trates de regresar a Egipto y venir y traerte de algo que ya traías. No vuelvas. Y como nos exhorta a ser un nuevo hombre, también nos dice, tienes que andar de una manera nueva. ¿Cómo? Tienes que andar en amor, tienes que andar en luz y tienes que ser diligente. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir practicando lo que practicabas antes de conocer al Señor. Efesios nos dice, sé nuevo, ten una vida nueva, transfórmate. Permite que lo que el Señor haga en tu vida cambie en un giro de 180 grados para que te quite de aquí donde estabas en un momento de pecado, donde no glorificabas a Dios con tu vida y te cambies acá, a donde realmente tu vida denote el carácter, el amor y la santidad que Dios pone en tu vida. Si nosotros vemos, apenas vamos con la triple exhortación a la iglesia, sigue la exhortación a la familia. Esto es muy interesante, porque en la carta a los Efesios se aborda a los esposos y a las esposas, a los hijos y a los padres, a los esclavos y a los amos. Pablo les dice a los esposos cómo deben de comportarse. Les dice a las esposas cómo deben ser. Les dice a los hijos cómo deben de ser con sus padres y a los padres cómo deben de ser con sus hijos. Pero también exhorta a aquellos que son amos y esclavos y nos dice cómo comportarnos. Por eso esta segunda parte de la carta a los Efesios es práctica, te dice cómo lo hagas, te dice cómo debes de conducir tu vida en determinadas áreas. Si eres casado, si eres soltero, si eres papá, si eres hijo, si eres esposo, si eres esposa, te dice cómo debes de hacerlo. Algunas personas dicen, es que la Biblia no dice. Sí, la Biblia dice y aborda todos los temas, desde el trato, la disciplina, la comunicación, y la carta a los Efesios es un ejemplo de ello. Hace una exhortación y les dice, tienes que ser así. Y hay una expresión triple de la vida espiritual. En esta expresión triple se aborda el poder. Para tener poder, tenemos que usar toda la armadura de Dios. Si usted y yo no leemos, no buscamos a Dios con todo nuestro anhelo, si permitimos que las cosas de nuestro alrededor nos invadan y tomen ese control, estamos perdidos. Nosotros debemos de tomar la armadura de Dios, hacer uso de ella y vivir conforme a la Escritura. Tenemos que orar en todo momento, y nos dice la carta a los Efesios en el capítulo número 6, versos 18 y 19, que lo hagamos, que no dejemos esto de lado. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Previo a estos versos está la parte de la armadura. Y dice que la hagamos nuestra y nos dice, ora, o sea, para que puedas tener una vida espiritual, tienes que usar de la armadura de Dios, porque dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 18 y 19 te dice, ora, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Por quién? Por todos. Por todos, porque si no oramos, no podemos tener esa comunión íntima con Dios. Y por último, nos habla
de la paz. En esta triple expresión de la vida espiritual, número 1, nos habla de vestirnos de la armadura, número 2, nos habla de la oración y número 3, nos habla de la paz. Dice en esta porción, el verso 20 al 24, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si usted se percató, cada uno de esos está dividido a su vez en 3. Por eso se conoce como la epístola triple. Pero podemos llegar a tener algunos errores. ¿Cuáles? Un error es pensar que podemos lograr nuestro crecimiento de forma individual. Es decir, puedo creer yo que no necesito de la aportación de la iglesia o que no necesito hacer nada, que yo solito puedo, yo puedo avanzar, yo puedo crecer, yo puedo leer la Biblia, puedo tener mi vida devocional, pero esto es un error, porque la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y tiene esto un objetivo. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que tú crezcas, para que tú seas exaltado, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, para que tú seas perfeccionado y en esa perfección que el Señor te va trabajando, tú puedas estar a la orden, al trabajo dentro de la iglesia. Y, por lo tanto, podemos ser muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. El Señor ha dado dones a la iglesia para capacitarnos y para que podamos ministrar unos a otros. Y de esta manera se pueda fomentar la unidad y la madurez de la iglesia, no olvidando algo crucial. El que es la cabeza es Cristo. Y si nosotros nos mantenemos pegados a la vid, podemos hacer grandes cosas. Porque si Dios es con nosotros, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La carta a los Efesios nos invita a vivir la nueva vida en Cristo. En esta nueva vida nos lleva a tener pureza, nos lleva a vivir en santidad. Esa santidad donde somos capaces de someternos primero al Señor y luego unos a otros. Debemos despojarnos del viejo hombre. Si ustedes ven ahí esa imagen, es una persona que va agachada y cuando llega en Cristo se levanta. Muchos de nosotros llegamos así, con la vida destrozada y el corazón roto. Pero Dios tomó todos los pedazos y nos hizo nuevas criaturas. Restauró y ahora nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado y revestirnos del nuevo. De tal manera que hoy debemos de entender que la vida cristiana es un proceso de renovación continua. No es de ya vine a Cristo y ya llegué al punto máximo. No, llegué a Cristo y tengo que ir paso a paso a paso para llegar hasta la plenitud. No vamos a ser perfectos en esta vida quizá, pero la idea es que hoy sea mejor que ayer. Y si el Señor mañana me permite vida, tendría que ser mañana mejor que hoy.
¿Por qué? Porque Dios nos ha querido transformar para ser, dice la Biblia, personas creadas según Dios en justicia y santidad. Hoy yo le invito a que usted haga un análisis y diga, de esta parte que me habla la carta a los Efesios, ¿qué me hace falta a mí? Quizá hoy tenemos que decir, tengo que volver a retomar lo que el Señor me dio y seguir creciendo porque me estanqué. O quizá he dado un paso hacia atrás y en vez de ser mejor, por las cosas de la vida, me he vuelto atrás. Hoy es el momento de revestirse del nuevo hombre. Hoy es el momento de decirle al Señor, aquí está mi vida, transfórmala de raíz, ayúdame a vivir como tú quieres. Yo le invito a que en esta hora incline su rostro y hagamos una oración breve y le digamos, Señor, yo quiero tener una vida nueva. Y después de esta breve oración yo dejo el lugar a mi hermano Enrique. Padre eterno, ¿sabes? Hoy queremos decirte que te necesitamos. Te conocemos a ti, el único Dios verdadero, el que resucitó, ascendió y a quien debemos exaltar. ¿Sabes? La carta a los Efesios nos habla de una renovación de vida. Nos habla de cómo debemos cada día buscarte y renovarnos y tener una conducta que sea grata delante de tus ojos. Quizá muchos de nosotros no te conocemos o estamos angustiados, estancados y no sabemos hacia dónde dirigir nuestros pasos. Quizá algunos de nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Hoy yo te ruego, toma nuestra vida, toma nuestro corazón y permítenos tener una vida nueva y transformada en cada momento. Que siempre recordemos que tú nos has llamado a una vida en plenitud, a una vida que sea más como tú, que demuestre tu carácter. Que hoy, Señor, podamos decirte, ayúdame a ser manso, humilde, paciente, tolerante. Ayúdame a ser mejor que ayer. Ayúdame a mostrar el carácter de Cristo, porque sin ti, Señor, nada somos. Si queremos enfrentar la vida solos, no podremos. Si hoy me siento autosuficiente, sé que fracasaré. Pero si tú estás con nosotros, somos más que vencedores. Hoy yo te ruego, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, la vida de cada uno de los que nos escuchan, la vida de cada una de las personas que escuchan, Señor, tu mensaje cada día. Enséñales la nueva vida en ti, esa vida restaurada, esa vida llena de gozo y de paz, donde dejamos atrás al viejo hombre viciado. En tus manos estamos. Gracias, gracias, porque yo sé que tú tienes todo el control y en tus manos están todas las cosas. Permítenos ser, como dice tu palabra en la carta a los Efesios, renovados, que seamos personas que te busquemos con todo el corazón y que a cada momento que vayan los ejércitos tengamos en mente que tú eres nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de tu prado y ovejas de tu mano. En tus manos benditas y santas, cada uno de aquellos que necesitan ser transformado y renovado. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Bendito seas, Dios. Gloria sea a ti. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Estamos ya en la parte final de este culto a nuestro Dios. Pero antes, hermano, de retirarnos, antes de concluir con este culto, vamos a orar por las necesidades, hermano. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, hermano, que
cuando oramos a Él, verdaderamente, hermano, Él nos oye porque Él vive. Vamos a orar por las necesidades, hermano. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, que por nada estemos nosotros afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Hay varias necesidades que nos han hecho llegar en esta hora para que intercedamos delante de nuestro Dios por esas peticiones. Por favor, hermano, ponga atención a estas necesidades. Después, hermano, de que las hayamos mencionado, vamos a levantar nuestra voz delante del Señor para pedir a nuestro Dios que Él obre milagros y obre maravillas en medio de su pueblo. Nos piden, hermanos, que oremos por la hermana Alicia Ponce, mamá de nuestra hermana Denise, que ha estado delicada de salud durante esta semana. Estuvo muy delicada. Vamos a estar orando al Señor por nuestra hermana Alicia Ponce. Ahorita indudablemente vamos a interceder por ella. También nos piden que sigamos orando por Enoc Reyes, que es hermano de nuestro hermano Ariel, es el hermano en la carne de nuestro hermano Ariel. Usted sabe, hermano, él estuvo hospitalizado por COVID-19, varios días en el hospital. Ya ha sido dado de alta, pero me decía mi hermano Ariel que todavía está dependiendo del oxígeno para respirar. Vamos a clamar al Señor por la vida de Enoc Reyes también. También, hermano, nos siguen pidiendo que hagamos oración al Señor por la vida del pequeñito Gabriel Sánchez Ramírez. Él es nieto de nuestra hermana Mayra, que, hermano, es un pequeñito, apenas 4 meses, pero también ha tenido dificultades de salud muy graves. En esos días anteriores que platicaba con mi hermana Mayra, me decía que es muy probable que el pequeñito no haya desarrollado lo que comúnmente desarrollan los niños, que es la mollerita. Entonces, si esto no es así, le van a tener que hacer una operación donde se tiene que abrir literalmente el cráneo. Eso es a lo que no se desea que se llegue, pero vamos a orar al Señor por este pequeñito Gabriel Sánchez. Los niños son de Cristo, hermanos, y vamos a orar por él. Vamos a orar también porque nos decían que oráramos también por Nancy Campos, que se encuentra muy delicada de salud debido a COVID-19. Ella es amiga de nuestra hermana Mariel, supongo que del trabajo, pero también se encuentra muy delicada de salud. También, hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Vicky. Por ahí he sabido que está enferma mi hermana, no tengo los detalles, no lo sé, pero he sabido que mi hermana ha estado delicada de salud, mi hermana Vicky. Vamos a orar también por nuestra hermana Vicky, pidiendo al Señor, hermanos, que el Señor quite toda molestia del cuerpo de nuestra hermana. También nos piden que oremos por mi hermano Ricardo Tinajero, que tuvo una situación difícil en esta semana en su trabajo, donde Dios lo guardó, hermano, maravillosamente. Vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestro hermano Ricardo, que lo bendiga, que lo guarde en el trabajo. Y vamos a seguir orando, hermanos, por todas las necesidades. También, hermanos, quiero agradecer, pero también quiero seguir pidiendo por la vida de mi padre Abel Rubio Hernández. Él estuvo, hermano, 10 días hospitalizado también debido al COVID-19. Desde el día martes mi padre, hermanos, ya fue dado de alta. Actualmente está en casa, en recuperación. Hermano, pues Dios ha sido bueno con nosotros, porque hace 4 años le dio un derrame cerebral, hermanos. Sinceramente pensé que esta situación iba a ser muy grave para él debido a lo diezmado que está su cuerpo, pero gracias al Señor que le da una oportunidad, hermanos, más, y ya mi padre está en casa en recuperación. Así que les pido, hermanos, que sigamos orando por la vida de mi padre. Recordemos, hermano, que la prioridad de Dios es la salvación del hombre. Sí, hermano, y mi padre necesita entregar su vida y su corazón al Señor Jesucristo para que él, hermano, también sea salvo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? Vamos a orar en esta hora, pero vamos a orar con fe, hermano,
recuerde que no es la necesidad lo que mueve el brazo poderoso de Dios, sino la fe. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Allí, hermano, donde usted está en su hogar, vamos a levantar nuestra voz al Señor con toda la certeza, hermano, de que Dios nos oye y que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, hermano. Si usted puede levantar su mano allá donde está en su hogar, hermano, con los suyos, levante su mano. Y en esta hora vamos a unirnos para orar por todas estas necesidades que hemos, hermano, compartido en esta hora. Bendito Dios, Padre celestial, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, te adoramos. Tú eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Señor bendito. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres el sanador de nuestros cuerpos mortales. Cuando estamos enfermos, Señor bendito, clamamos a ti porque sabemos que tú eres Jehová, que tú eres el Dios verdadero y que tienes poder arriba en los cielos y en la tierra para hacer todas las cosas. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios todopoderoso, Señor bendito. En esta hora levantamos delante de ti nuestra voz. Ayúdanos, Señor bendito, ayúdanos. Te pedimos, Señor, de manera especial por todas estas necesidades, la vida, Señor, y la salud de nuestra hermana Alicia Ponce. Ten piedad de nuestra hermana, ten piedad, oh Dios, ten piedad. Sánala, Señor, levántala, 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 Señor eterno. Tienes poder, tienes poder. Gloria a tu nombre, Señor. Te seguimos pidiendo por la vida de Enoch Reyes, que es hermano en la carne de nuestro hermano Ariel Reyes. Ten piedad de Enoch, Señor, ten piedad de Enoch. Levántalo, Señor, levántalo, restauralo completamente. Sálvalo, Dios, sálvalo, Señor, sálvalo. También te seguimos pidiendo por la vida de este pequeñito Gabriel Sánchez Ramírez, de apenas 4 meses de nacido, Señor, con este problema que tiene en su cabecita, Señor, que le está causando dolor y malestar en su cuerpo. Pero hay poder, Señor, tú tienes poder, oh Dios, tú tienes poder para sanar, para restaurar, para formar, Señor bendito, nuestro cuerpo, lo que no se desarrolló naturalmente. Tienes poder, oh Dios, tienes poder. Oh, ten misericordia, ten piedad de este pequeñito, Dios. Ten piedad de este pequeñito. Los niños son tuyos, oh Dios, los niños son tuyos. También te pedimos, oh Dios, por la vida de Nancy Campos. Ten piedad de esta joven, de esta mujer que se encuentra delicada de salud, oh Dios, en el hospital debido al COVID-19. Te pedimos por la vida de ella, te pedimos por su salud. Sálvalo, Dios, sálvala, sálvala. Gloria a tu nombre, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Vicky, oh Dios, ten piedad de mi hermana Vicky. Ten piedad de nuestra hermana Vicky, Señor. Tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Sabes, Señor, sabes de la dolencia, del malestar que hay en el cuerpo de nuestra hermana. Pero tienes poder, oh Dios, tienes poder, ten misericordia. Ten piedad de nuestra hermana Vicky, oh Dios, ten piedad de nuestra hermana Vicky. También te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano Ricardo Tinajero. Guárdalo, Señor, guárdalo, guárdalo en el trabajo. Oh, Señor bendito, guárdalo en su salida y en su entrada, Señor, durante el tiempo que él está trabajando en la carretera. Oh Dios eterno, guárdalo, guárdalo, Señor, tú eres bueno y misericordioso. También te ruego, Señor, por todos los hermanos que no tienen trabajo, Dios, que se han quedado desempleados. Te ruego por todas las personas enfermas, oh Dios bendito. Ten piedad, oh Dios, ten misericordia.
Ten misericordia de los enfermos, oh Dios, ten misericordia. Te ruego también de manera especial por la vida de mi Padre, oh Dios. Restáuralo, restauralo completamente, restáuralo, Dios. Restaura a mi Padre completamente, levántalo, Dios, levántalo. Ten piedad de Él necesita conocerte, Él necesita entregar su vida y su corazón a ti, oh Dios. Ten piedad, oh Dios, ten piedad, sálvalo, 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 Señor eterno. Ten piedad, oh Dios, toma cada hogar, toma cada familia. Bendice los hogares, bendice las familias. Ten misericordia de tu pueblo, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Confiamos en ti, oh Dios, confiamos en ti. En ti está nuestra esperanza, en ti está puesta nuestra fe. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendice, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia de Betel. Y guarda tu pueblo, Señor bendito, ten piedad de nosotros. Oh Señor, gracias, gracias. A tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria, Señor, gracias. Porque hoy también has estado con nosotros y nos has bendecido, Señor. Y has guardado nuestra vida hasta este día. De tal manera que podemos decir al igual que un día lo dijo tu siervo Samuel: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, oh Dios, bendito seas. Gracias, Señor, gracias. Gloria a tu nombre, gracias. Gracias, Señor, te adoramos en este día. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor, hermano, bendito sea el Señor. Hoy hemos alabado el nombre del Señor, hoy hemos aprendido de la palabra del Señor, hermano, en la enseñanza de la escuela dominical, esta hermosa carta a los Efesios, hermano. Y solo quiero decir algo, hermano, dentro de esta carta. Indudablemente lo que nos enseña, hermano, la prioridad de Dios es formar a Jesucristo en nuestros corazones para que seamos, hermanos, hacedores de la palabra del Señor. Vamos a despedirnos, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Vamos a despedirnos, hermanos, de este lugar donde estamos transmitiendo, que es la casa del Señor. Vamos a despedirnos leyendo el Salmo 23, hermano. Y también le recuerdo, hermano, que hoy es la entrega de los productos de la despensa, hermano. Si usted por alguna razón no pudo hacerlo llegar, hermano, por favor, a través de un mensaje en el grupo de la iglesia, menciónenos y haremos, hermano, lo posible por pasar hasta sus hogares por estos, hermano, elementos para la despensa. Por favor, también, hermano, si usted tiene la propuesta de alguna persona que usted conozca, algún vecino, algún conocido o alguien de quien usted sepa, hermano, que es una persona vulnerable en una situación verdaderamente, hermano, de necesidad, por favor, hermano, compártala con nosotros para que nosotros consideremos el caso y podamos, hermano, compartir la grande bendición de Dios en nuestras vidas, también con los más necesitados. Salmo 23, hermanos, usted ya lo tiene, vamos a leerlo todos unidos y de esta manera nos despedimos y culminamos nuestro servicio al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermano. Bonita semana para todos ustedes.